A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche mi invitado es el doctor Medardo Oleas Rodríguez. Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y con Medardo aspiro a hacer un recorrido por la actual situación de un país en el que existe una crisis gigantesca en lo político, en lo económico, crisis de seguridad, crisis moral, crisis de representación. Bienvenido, buenas noches, Medardo. ¿Cuál es tu primera lectura de la crisis que afecta al Ecuador? Que partimos de un hecho cierto: el país no tiene organizaciones políticas y la gente, a las pocas organizaciones que existen, no se identifican con ellas, no les creen que sea el camino para salir del problema. Entonces, más que soluciones, son problemas, porque ya hemos visto que los partidos solo se activan ante una elección, pero no han sido capaces de generar ni escuelas de capacitación, no han sido capaces de generar políticas públicas para solucionar los problemas. Pero como la ley les da a ellos la facultad de designar candidatos, tenemos lo que tenemos. Entonces es más bien una fábrica de candidaturas. Es solamente un grupo de empresas que salen en época de elecciones. Pero ¿cuándo se perdió la esencia de los partidos políticos? Se perdió cuando el correísmo puso una ley donde, con un criterio absurdo, el partido único para controlar el país, permitió la libre formación de movimientos políticos. Por eso tenemos 280. Se llega al absurdo de que si sumamos todos los respaldos y firmas que presentaron, tendríamos más de 10 millones de ecuatorianos respaldando a esos movimientos. Y la realidad es otra: cuando ese partido o movimiento se presenta a una elección, no tiene ni el 10% de las firmas que presentó. O sea, es un fraude contra la democracia y además un ilícito, porque se demostró que falsificaron firmas. Sin duda, pero esto se debe a una estructuración que se dio, un diseño que viene desde el Foro de Sao Paulo, donde la proliferación de membretes políticos permite una dispersión suficiente para que alguien con una minoría de 25-26% de voto duro pretenda ganar elecciones. Es así, pero para eso tenemos que simplemente contrarrestar esas políticas que degeneran a lo que es los países, por ejemplo el caso de Venezuela, el caso de Cuba, Nicaragua, educando a la ciudadanía, porque solamente una ciudadanía educada puede generar la elección de los mejores hombres, porque sí hay buenos candidatos, pero si nosotros rechazamos a la política, consideramos que la política es sucia, estamos mal, porque a la larga no se ha creado otro sistema que el sistema democrático, ¿verdad? Y entonces, si nosotros vamos a votar porque el voto es obligatorio y porque necesito el certificado de votación, cometemos un error. Sin duda, pero más allá de la educación ciudadana, que es un aspecto fundamental, que así lo coloca mi invitado, el doctor Oleas Rodríguez, hay el elemento de falta de verdaderos partidos políticos. Él lo ha dicho, y con razón: partidos políticos que respondan a una ideología, que tengan una organización básica, escuelas de formación política, una estructura que le dé una posibilidad de proyección participativa. Eso no hay. ¿Cómo recuperar ese tipo de estructuras? Con una simple reforma, como se puso antes. La afiliación
tiene que ser un registro obligatorio que conste en el Consejo Nacional Electoral. Y en base de ese registro obligatorio se hacen elecciones directas y secretas para la nominación de directivos o para la democracia interna de elección de candidatos. Entonces ahí se va a acabar con el fraude que está institucionalizado. Entonces, cuando se les obligue a que presenten a los afiliados empadronados y se les obligue a que respeten el proceso de democracia, se acaba el fraude. Y con la propuesta tuya, Medardo, ¿también alcanza para el tema de una capacitación ciudadana? Es que tiene que ser eso obligatorio, porque ¿cuál es el fin de un partido? El fin de un partido es precisamente escuchar las necesidades ciudadanas para que ellos estructuren planes y políticas. Es el punto intermedio de un partido político entre lo que pide la sociedad y el poder político. Para eso están. Y si no logran ellos estructurar, por ejemplo, un plan de seguridad, un plan de educación, un plan de salud, entonces ¿para qué hacen política? El partido tiene que ir formando a los futuros candidatos para que sean concejales, alcaldes, prefectos, asambleístas, incluso presidentes. Para eso hay en Europa, por ejemplo, lo que se llama el gabinete a la sombra, que es un gabinete que tienen los partidos donde hacen el seguimiento a cada ministerio. ¿Cómo no? Para que los que hacen el seguimiento se vayan formando y especializando en las materias. Precisamente es un conjunto de ciudadanos expertos en varias materias que le están dando a ese país luces de por dónde manejarse, pero cuando les toca gobernar no es que van de cero, sino que ya tienen estructurado un plan y una tarea concreta, que es lo que no hay acá. Medardo, el actual proceso electoral, cortísimo en su duración, va a tener como algo excepcional en el país un presidente para año 6 meses. Sin embargo, apreciamos una sobreoferta electoral como si fuese un periodo normal, y no es así. ¿Cuál es la visión tuya frente a ese tipo de sobreplanteamiento en cuanto a oferta electoral que luego choca con la realidad del incumplimiento frente a lo que significa una crisis tremenda, sobre todo económica? Los candidatos se lanzan por un aspecto, no sé, novelería y responsabilidad, sin tomar en consideración de que el país requiere un manejo especializado en las diversas áreas de educación, salud, relaciones internacionales, trabajo, etcétera, etcétera. Seguridad. Y hacen unos planteamientos que no son reales. Se olvidan de que tenemos un país en crisis, un país que tiene un déficit fiscal de 7,000 millones. El próximo año tendremos que pagar 7,000, 8,000 millones de dólares solamente por la deuda, esa inmensa deuda que tenemos. Pero no se habla de eso. Y por eso a mí me molestaría mucho de que vaya un presidente que ganó las elecciones y diga, vea, me entregan el país en crisis. Está en crisis, señor, y usted le conocía. Y si usted participó en la elección conociendo los problemas, lo que buscábamos es alguien que resuelva los problemas. Pero no están hablando de esa crisis de financiamiento del presupuesto, de la crisis que tiene el país al tener una burocracia inmensa. La obesidad del Estado es inmensa, 9,000 millones al año se gastan en eso. Tenemos un Estado que financia el combustible con un subsidio absurdo que sirve más para los contrabandistas. Entonces, cosas de esas no se habla. Permitimos que la salud sea entregada a los delincuentes políticos que hicieron negocio en contra de la salud de los ecuatorianos. Algo más, Medardo. Luego de la muerte cruzada, se despidió a la casa a un grupo de asambleístas que tenían muy mal predicamento en función de su bajísima actividad en cuanto a rendimiento. Pero muchos de ellos se van a repetir. Entonces esto constituye una gran farsa. Debería entonces orientarse reformas para el futuro en cuanto a una muerte cruzada. Esto es, la imposibilidad de repetir una elección por parte de quienes fueron despedidos, a menos de que el presidente también repita una candidatura. ¿Cuál es tu visión? Sería lo correcto a futuro, pero en la actualidad lo que tienen que hacer los ciudadanos que aplaudieron y aceptaron la muerte cruzada para mandar a su casa a esos descalificados asambleístas, que esta vez no se equivoquen y vuelvan a votar por los mismos. Eso es correcto, es decir, está en la mano del ciudadano el castigarlos. Así es, porque cierto es que se vota en plancha, no hay votación uninominal, pero por favor, si ciudadanos, si ustedes deciden a última hora por quién votar,
no analizaron. En Pichincha, por ejemplo, hay como que 40 listas, pero tienen que analizar. Yo creo que esa responsabilidad ciudadana permite que ganen los que no deben llegar a la Asamblea Nacional, porque hay importismo y responsabilidad ciudadana, porque repito, o se dejan impactar por un buen TikTok, o ya van a ver, los spots que van a presentar los que más dinero tienen, que contratan a esos especialistas en inducir el voto, serán los que ganen. Pero ese voto es engañoso. O los que más recursos tienen, como fue en la última elección, que van a entregar la canastita de víveres. Y el pobre dice, bueno, por lo menos me da algo. Pero no saben que ese voto a ese señor que invirtió le va a resultar más caro al pobre. Tenemos una responsabilidad enorme con el futuro del Ecuador. En estas elecciones se juega no solamente la proyección de un sistema democrático versus la venezualización del Ecuador. Se está jugando el destino de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, es decir, de los nietos. Esto es tan grave como que si nos equivocamos, no habrá quien le saque del poder. Y la situación es tan delicada que lo que ha dicho Medardo Oleas es una verdad. El ciudadano tiene una posibilidad de ejercicio democrático de su voto con responsabilidad, que debe ser lo que es aconsejable en el momento. Así es, porque ciudadanos recuerden una cosa. Por ejemplo, ponen en la Constitución que se prohíbe el trabajo en horas. Pero por favor, cualquier tipo de trabajo para 8 millones de desocupados empleados es bueno. Hay que flexibilizar el código laboral porque lo que la gente necesita es empleo y trabajo, no pide que le regalen cosas. Entonces, más allá del tema de la seguridad, de la falta de empleo y trabajo, el tema, Medardo, de la seguridad social que está en crisis. Entonces, los candidatos parecen portadores de varitas mágicas y ese es un embuste. Pero no hay varitas mágicas. Así es. Porque quien va a ofrecer el oro y el moro y después nos va a dar tristeza y más pobreza es un embustero político. Por eso reaccionemos, ciudadanos. Estamos viendo lo que sucede cuando se elige mal a una asamblea. Se da mucha importancia solo a la presidencia, pero recuerden el mal que hizo la asamblea. Porque un gobierno, un Estado para que funcione requiere buena administración de justicia imparcial, profesional. Requiere una buena asamblea que pueda dar buenas leyes y un buen gobierno. Entonces no es solo cuestión de elegir un buen presidente. Es más, a los candidatos a la presidencia, pídeles que exhiban quiénes son los cuadros con los que va a gobernar. Porque sí sería fundamental e indispensable analizar cuál es el equipo de trabajo. Porque no es cuestión de después permitirles que cuando lleguen al gobierno, bueno, lo primero que hacen es nombrar a un ministro de Relaciones Exteriores para que todos los amigos y relacionados y financistas sean nombrados embajadores, cónsules. Eso es un fraude. Y por eso es que la ciudadanía resiente y hace una separación grande, rechaza ese tipo de política del amiguismo. No una política de entregar responsabilidades a quien conoce de soluciones, sino al amigo, al compadre, al socio. Ahora bien, hablemos un momento, Medardo, de la seguridad electoral. Recientemente, cuando fueron consejeros electorales, el doctor Luis Verde Soto Custode presentó al país un informe preocupante sobre temas de vinculación de fondos sucios, de fondos provenientes seguramente de narcotráfico en campaña electoral. Asimismo, se había hecho una auditoría de los sistemas computarizados del Consejo Nacional Electoral, pero nada ha cambiado. ¿Cuál es la visión del ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de lo que tiene que ver con la seguridad electoral? A ver, financiamiento, leyes hay en exceso, pero aquí no se controla absolutamente nada. Se están denunciando el ingreso de dinero sucio, se está denunciando que están realizando regalos y preventas que está prohibido en la ley, pero el Consejo Nacional Electoral dice que ellos no pueden hacer nada porque la presentación de los informes es posterior y asimismo el juzgamiento. No, señores. Ellos tienen un departamento de control electoral donde bien puedan hacer auditorías previas para tener los documentos que se contrarresten contra los que son presentados. ¿Se puede hacer control concurrente? Claro. Ellos tienen esa facultad para que se evite. ¿Y por qué no lo hacen? Porque los compromisos políticos y sus pagos a sus padrinos hace que sean sordos, ciegos y mudos. Así de claro. Así de claro. Entonces yo creo que no podemos permitir que quien más dinero tenga, y que es dinero sucio porque mucho proviene precisamente
de los actos ilícitos de corrupción que se cometieron en los últimos gobiernos, se ha invertido nuevamente en la política para ganar una elección. Y esa responsabilidad la tiene el Consejo Nacional Electoral, pero repito, no se hizo nada. Es una cosa tremenda. Yo recuerdo al vocal Pita decir que encontró una central clandestina nada menos que en el segundo piso de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil. Y luego se hicieron denuncias y una serie de fuegos artificiales que no quedaron en nada. ¿Cómo evitar el fraude, Medardo? Se había pedido que por sanidad, y tomando en consideración de que el Consejo Nacional Electoral no tiene credibilidad, por lo menos permite una auditoría del sistema informático. Y no lo quieren hacer. ¿Por qué? En la anterior elección, la propia empresa que vendió el software para el escrutinio anticipó de que había muchas ventanas abiertas por las cuales podían entrar muchos usuarios y hacer lo que sea. Se anticipó, se dijo, y ¿qué tuvimos? Un fraude que está denunciado por guarderas, un fraude que está denunciado por una cantidad de personas. Lo que hizo Pita, denunciar que precisamente estaban haciendo actas para después de ingresarles como si fueran de reconteo. Entonces, señores, así no se puede tener seguridad. Y yo creo que es fundamental, indispensable que solo se respete la ley, porque se está permitiendo una cosa. La ley dice que el escrutinio de votos solo lo hace la Junta Receptora de Votos. Sale un acta. Pero esas actas tienen que ir al escrutinio de actas en la Junta Provincial, que hace el escrutinio de todo lo que esté en la provincia. Y como aquí tenemos elecciones provinciales, ahí termina. Las nacionales, es así, para la asamblea, los 15 asambleístas nacionales van esas actas provinciales, que son 23 al Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral, al coger, escanear un acta y mandar a su sistema de cómputo sin haberse escrutado, está cometiendo un ilícito. Sin duda. Tú acabas de poner el dedo en la llaga, porque no ha sido escrutado. Así es. Porque en definitiva no es un resultado legalmente válido. Están torciendo una realidad y además el sistema ya podría dar un resultado diferente y eso es gravísimo. ¿Será factible, y le pregunto esto al ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, regresar a métodos mucho más confiables de el conteo de voto a voto, de las firmas de las actas, de la posibilidad de hacer algún tipo de revisión de las mismas? ¿Será posible eso para evitar los fraudes a nivel de computadoras? A ver, lo que digo, hay que respetar la ley. Si permiten que los escrutinios se hagan en la Junta Provincial antes de que lleguen los resultados del Consejo Nacional Electoral, lograríamos bastante, porque les voy a explicar cómo funciona el fraude. Hace muchos años, un ciudadano ingresó a un banco y lo único que hacía es sacarse 10 centavitos de cada cuenta, imperceptible. Ese mismo sistema se hace en las elecciones. Lo que nos quieres decir grafica claramente que alguien que saca 10 centavos de X números de cuenta, el cuenta correntista ni se preocupa, ni lo siente. Igual le van sacando a los candidatos. Un voto o los votos en blanco le hacen válidos. Esto es materia ya de un estudio, de alguna comprobación o de una hipótesis. Son estudios que están demostrando que es la manera como se está haciendo el fraude. Por eso hay que evitar que todas las actas vayan directamente al Centro de Cómputo Nacional. ¿Cómo se evita cumpliendo eso? la ley, porque no puede el Consejo Nacional Electoral coger las actas que se hicieron en la Junta Receptora de Voto, mandar a la gran computadora del Consejo Nacional Electoral y proclamar resultados. Y esperar apagones para luego reiniciar. Porque además, lo que dijimos de aquí en forma muy clara, esos resultados no fueron escrutados, porque el escrutinio provincial implica que con las copias que yo saqué de la Junta Receptora de Voto puedo impugnar los resultados y decir, me están poniendo otros resultados. Lo que tú señalas que es una denuncia muy grave determina que el Consejo Nacional Electoral con sus delegaciones provinciales dejan de tener sentido, porque si no escrutan sus propios paquetes electorales, no sirve solamente escanear y enviar los datos al sistema computarizado, y se está violando la ley. Así es, por eso hay que tomar una serie de previsiones. Por ejemplo, están bien los exit poll. Pero ¿qué pasó en las elecciones anteriores? Una empresa seria dio los resultados anticipadamente del exit poll, que son tendencias hacia dónde va la votación. Tú favoreces el exit poll, debería hacerse. Sí, ayuda. Y no el resultado previo o rápido. No,
hacemos el exit poll, porque el resultado previo solamente nos da se necesita ciertos parámetros, porque por ejemplo para el resultado previo se necesita saber con exactitud cómo votan los ciudadanos. No votan de igual manera los de la Sierra Norte que la del sur, los de la costa, los del oriente. O sea, es una diversidad solamente global. En las parroquias de Quito vas a ver una diversidad. Por eso es muy difícil que con un conteo rápido que no sea estructurado adecuadamente de dónde sacan las muestras pueda ser real. Por eso con el exit poll, que es una encuesta boca de urna a nivel nacional, uno sabe hacia dónde va la tendencia. Además, con el famoso resultado rápido, también se presta para una distorsión. Recordemos que en las elecciones pasadas se dijo que pasaban a la segunda vuelta el candidato de la Revolución Ciudadana, Arauz, y el candidato Pérez Guartambel, Yacu Pérez. Y luego cambiaron esos elementos y pasaron Arauz con Lasso. Entonces, ahí no hay justificación, solamente se dice que hubo un error y nada más. Y lo mismo pasó con Lasso y Moreno. Ya es exactamente y ahí, lo mismo. Correa casi pierde la cabeza, porque como ellos controlaban el Consejo Nacional Electoral, ya anunciaron que ganaron las elecciones en primera vuelta. Hasta cuando se los paró, le dijo, no señor, no ganó, van a segunda vuelta. Pero eso demuestra que el control del Consejo Nacional Electoral ha sido vital para que los correístas hayan ganado muchas elecciones. Sin duda, pero ellos ya están cual caballo de Troya avanzando en el control de organismos de control y han utilizado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para ese efecto. Persiguen a la fiscal, quieren tomarse la fiscalía, quieren tomarse la procuraduría, quieren tomarse la contraloría, quieren poner a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Ya comenzó ese operativo, ¿cómo frenarlo? Pero ellos ganan el Consejo de Participación Ciudadana con fraude. ¿Cómo no? ¿Quién calificó las candidaturas al Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo Nacional Electoral. Y ahí, claro, califican a los que ellos quieren, a los demás les hacen Tú estás poniendo la responsabilidad mayor en el Consejo Nacional Electoral por toda esta distorsión. Después es prohibido que los candidatos representen a los partidos políticos y más aún que hagan propaganda con los partidos políticos. Expresamente prohibido. Les permitieron que haga eso. Por eso tenemos al señor Alan Berber en la cuerda floja, porque él se presentó como correísta y hizo propaganda. No hay ninguna duda, hay prueba contundente de lo que tú señalas. Pero ¿tú confías en el Tribunal Contencioso Electoral? Lamentablemente no, por todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pero tenemos que seguir en la lucha, porque si no hubiera gente que está denunciando, que sigue impulsando los procesos, y si bajamos los brazos, nos comen vivos estos señores. Medardo Oleas, como buen ciudadano, lo que está es haciendo un llamado positivo, efectivo, directo a la ciudadanía para que ejerza poder ciudadano. Solamente así podemos lograr desde la base social controlar y evitar los excesos y evitar los fraudes y evitar todo tipo de distorsión. ¿Qué más hacer, Medardo? Primero es recordarle a los ciudadanos, cuando a mí, si yo no soy político, nadie le está pidiendo que se afilie a un partido. El ciudadano con responsabilidad cívica es aquel que participa en la conformación de las instituciones o organismos del Estado, el que está vigilando que los municipios cumplan sus funciones, que las prefecturas cumplan sus funciones. Para eso hay una cantidad de normas. Por ejemplo, la silla vacía que se puso para que el ciudadano comparezca directamente a los municipios no se ocupa nunca. Pero ciudadanos, si ustedes permiten que después de haber dado el voto a un ciudadano tenga un cheque en blanco, es un error. Hay que vigilarles, no hay que dejarles las puertas abiertas, porque si uno deja las puertas abiertas, por ahí ingresan una serie de tentaciones que después desbocan precisamente en delitos. Sin duda, con este mensaje me quedo agradeciendo al doctor Medardo Oleas Rodríguez. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en YouTube. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano,
una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.